conforme a nuestras necesidades, que sean ellas, oh Dios amado, siendo saciadas, tanto las físicas, las emocionales, las sentimentales, las espirituales. Pero no dejes, Señor amado, que esta palabra caiga en un lugar que no sea fértil. Por el contrario, añade de tu bendición y hazla prosperar abundantemente en cada fibra de nuestro ser. Que a la distancia quienes oyen también esta palabra puedan ser enriquecidos y que el Espíritu Santo trate con la necesidad también de cada uno de ellos. Y que mientras tu palabra en esta noche aquí sea expuesta, Padre, tu pueblo pueda adorarte, pueda, oh Dios amado, exaltar tu eterno nombre. Gracias te damos pues, mi Dios, en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás capítulo 1, versículo 17 nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para muchos este relato, o por lo menos este pasaje, puede ser imposible de creer. Si usted a la verdad estima prudente simplemente el suceso como tal, sí, diríamos que sería ilógico que un hombre pudiese ser primeramente devorado por un animal acuático. Seguidamente, mi querido hermano, si estimamos el tiempo que pasa Jonás en el vientre de este pez, es evidente también que no habría ser que pudiera mantenerse con vida, entendiendo que en el vientre o en el estómago de algún animal, sea cual sea, está carente de este, diríamos, ingrediente esencial para la vida, sobre todo en tierra, el oxígeno. Si a esto le añadimos los jugos gástricos que se producen automáticamente cuando algo cae en el estómago de cualquier ser viviente, estos se encargarán de descomponer todo aquello, que traga, o que de alguna manera se ingiere, dentro del vientre. Por eso es que la digestión tiene un cálculo aproximado en el cual se lleva a cabo cerca de 48 horas. Mi querido hermano, todos estos aspectos obviamente van en contra, de lo que la Escritura en sí mismo está queriéndonos hacer entender. Referente a que un hombre va a salir con vida luego de 3 días dentro del vientre, de este gran animal. La Biblia, más allá de que usted lo quisiera asemejar con una ballena o simplemente con un pez grande, un tiburón, o algo semejante, algo es seguro. La Escritura primeramente debe de ser aceptada como toda ella por medio de la fe. Todo suceso bíblico debe de ser captado bajo la esencia de la fe. Porque a la verdad es la palabra de Dios, no la palabra de algún hombre. Y la Escritura nos hace también considerar que si alguien quiere acercarse a Dios y lo puede hacer a través de su palabra, debe hacerlo a través de la fe, creyendo que Él es real y que Él, por medio de su presencia y de su palabra, ha de bendecir, a todo aquel que se acerca a Él. Cuando vamos pues, y si tenemos este ingrediente esencial, sobre todo la fe, para poder aceptar este y otros sucesos bíblicos, ya que usted debe de entender que la Biblia, toda ella, y de hecho cuando vamos a la vida de Jesús, muchas cosas que Jesús hizo o que Jesús demostró o manifestó, también fueron cuestionados en todo su esplendor. Yo quisiera, antes de adentrarme en la historia de Jonás, que me acompañase a los evangelios, porque simplemente quiero tomar como partida o como punto de partida que en más de una oportunidad Jesús fue cuestionado con muchos sucesos que Él llevó a cabo, pero que a la larga, por su poder y por la fe de quienes intervinieron en los relatos o en los sucesos, de igual manera se rompieron los esquemas de la lógica y se llevó a cabo actos prácticamente que eran simplemente, de alguna manera imposibles, se volvieron reales.
Si me acompaña, venga conmigo por favor al Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo número 2. Recuerde que voy a utilizar este pasaje bíblico como un punto de partida para poder aceptar antes que todo la fe de los sucesos bíblicos. En el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo número 2, venga conmigo por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Voy a leer rápidamente una historia, pero quiero tomar el desenlace de ella, sobre todo lo más primordial. Dice el verso primero en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Verso 2. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Sí, pues es decir, por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho o la cama o el aposento donde estaba el enfermo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ojo, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Recuerda esta historia. Estaban allí, dice adicionalmente, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, es decir, pensaban de una manera muy imprudente en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensáis de esta manera en vuestros corazones? ¿Qué es? Ojo, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle a ese paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Verso número 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o lo que es igual, poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo el Señor al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 2 milagros en un solo suceso, por la fe. El primero, un hombre aparentemente perdonando los pecados de otro. Y querido hermano, y seguidamente, un hombre o al mismo hombre que le había sido de alguna forma, si restaurada su condición con Dios por medio del lavamiento de sus pecados, ahora sí, la parálisis había desaparecido y el hombre salía caminando, sí, arrastrando su cama, sí, de ese lugar. Bien podríamos decir en el versículo número 9 las palabras de Jesús. ¿Qué es más fácil para el Señor? ¿Mantener a Jonás con vida 3 días en el vientre de un pez o resucitarlo después de 3 días en el vientre de ese pez? Pregunto, ¿qué es más fácil para el Señor? O reinvirtiendo o reformulando la pregunta, ¿qué es más difícil para usted creer? ¿Que un hombre puede estar 3 días en el vientre de un pez o que pueda resucitar después de 3 días? Dirán algunos, la resurrección me parece un poco más difícil, sí, de llevar a cabo. Otros dirán, yo creo que es más difícil, sí, que un hombre pueda permanecer 3 días. A la larga, mi querido hermano, tanto lo uno como lo otro, para Dios es como tronar los dedos. Para Él no hay nada imposible. Para nuestra mente, nuestra lógica, nuestro razonamiento, cualquiera de los dos sucesos se hace imposible de aceptar.
Pero he empezado este relato haciendo énfasis en la fe. De lo que podemos, mi amado hermano, sin necesidad de entenderlo, recibirlo. Dicho esto como forma o manera de introducción, cuando retomamos el libro de Jonás, entendemos que un acto sobrenatural se habrá de llevar a cabo. Si vamos al verso 17, dice la Biblia, pero Jehová había preparado, sí, es decir, que de entre los peces o todos los peces que Dios había creado, había preparado, que dice la Escritura, un pez, uno muy especial, uno que de pronto estuviese en medio de la tormenta, en medio de la agitación del mar en la que se encontraba, estuviese esperando, mi querido hermano, como cuando usted espera con un matamosca a que la mosca se pose para caerle encima. Dios tuvo un pez, siguiendo a la embarcación con la boca abierta, esperando que los tripulantes de la embarcación arrojasen a Jonás por la borda. Recuerde, mi querido hermano, que este acontecimiento se escapa de las manos de Jonás, ya que está en las manos de los tripulantes de la embarcación de que lo arrojasen al agua. Si usted viene conmigo, mi amado hermano y amigo, al mismo libro de Jonás, en el capítulo número 1, mira lo que nos dice el Señor. En el versículo, ven conmigo por favor, versículo número 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. En el verso 12 nos dice, él les respondió, es decir, Jonás le responde, tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Era evidente que la tempestad era consecuencia de Jonás, pero Jonás hizo levantar esta tempestad, por así decirlo, porque venía desobedeciendo una orden directa de Dios. Dios le había dicho a Jonás, anda a Nínive, anda a la capital de los asirios y predícales mi palabra. Jonás, sabiendo que este mensaje era totalmente inaceptable, porque los asirios eran los enemigos número 1 de la nación de Israel, no quiso obedecer el mandato de Dios. Pero al final los hombres decidieron hacer lo que se les había dicho. Pidieron perdón anticipadamente por la acción que se iba a llevar a cabo, pero tomando a Jonás, dice la Escritura en el verso 15 del capítulo 1, tomando a Jonás, lo echaron al mar, y como algo milagroso, el mar se aquietó de su furor. Verso número 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos, o lo que es igual, que hicieron juramentos o pactos con Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el capítulo número 2, versículo número 1, vemos o vamos a encontrar una oración, que consta, la verdad, en nuestras Biblias, que está segmentada, consta de 10 versículos. Esta oración, mi querido hermano, usted debe de entenderla o debe de avisorarla, no como una oración de 3 días, en cuyo caso tendría que estar hablando, como ya usando tecnología moderna, tendría que estar orando en cámara lenta para poder, orar tan poco en tanto tiempo. ¿Cuántos días estuvo ahí? 3 días. Pero podríamos concluir por medio de estos 10 versículos que este es el extracto de la oración que Jonás hace, en medio de esos 3 días. A manera de una pequeña anécdota, tomando como referencia el tanto tiempo que pasó, pero tan poco que se puede ver en esta oración. Se nos dice acerca de un hombre que fue invitado por su padre a una campaña porque había llegado a un pequeño pueblo, un gran predicador.
Se nos dice en esa historia que el padre, tomando a su hijo la primera noche, trató de ubicarlo en las primeras filas o en las primeras sillas del lugar donde se estaba llevando a cabo esta pequeña campaña. El hombre que predicaba fue muy pertinente, fue muy directo, e inclusive el joven llegó a quedar impactado por las palabras, pero algo en su corazón no le encajaba con las demandas de Dios. Se dice acerca de este joven que escapó de casa y fue a buscar un trabajo lejano de ese pueblo a fin de no volver a acudir a otra reunión evangelística. El asunto es que este joven encontró trabajo en una maderera. Troncos sí eran llevados por un riel hacia una sierra que hacía la labor pertinente, cortarlos. Por alguna extraña razón, dentro de esos troncos, habían unos cuantos que por alguna razón desconocida por este joven inexperto, se encontraban ya desde hace mucho tiempo dejados a un lado. Al ver que la producción del corte de los troncos se había detenido, decide él poner uno de esos troncos para darle el mismo tratamiento que los demás troncos. Y él trata de ubicarlo con unas tenazas, como era la costumbre, y lo ubica dentro de los rieles. Cuando el tronco avanza, ve que el tronco se detiene porque tenía ciertas, diríamos, imperfecciones un poco más extrañas que los demás troncos. Él trata de empujar el tronco con sus manos y para su sorpresa, uno de sus dedos se queda atrapado en un orificio de ese tronco. Avanza la sierra y juntamente con su mano aprisionada en ese agujero. Mi querido hermano, dice la historia acerca de este hombre que pasaron 45 segundos e hizo la oración más larga de su vida. En ese 45 segundos, donde su dedo se había trancado, el hombre decide recibir a Cristo. El hombre decide consagrar su vida e inclusive hacer caso a un llamado ministerial que Dios se lo había dicho en el primer día que había escuchado el mensaje. La historia termina cuando el tronco llega a la sierra y corta su dedo también. Esa fue la marca, diríamos, de su indecisión por no haber permitido que el mensaje siga llenando su vida conforme a lo que su padre le había invitado. Mi querido hermano, ¿qué podríamos también nosotros acotar del acontecimiento de Jonás ya en la oración misma? Se ve pequeña para 3 días, pero sin embargo, la oración de Jonás debió haber sido mucho más larga. Entendiendo que el tiempo que pasa en su vía crucis, sea que haya estado con vida, o sea que haya estado, mi amado hermano, muerto, algo es contundente. Dios puede tratar con el hombre, sea que esté con vida, en agonía, o aun cuando haya pasado el umbral, de esta vida hacia la muerte. Dios puede hacer con nosotros lo que a Él bien se le antoja. ¿Me está entendiendo? Mi querido hermano, y de esos sucesos tenemos algunas historias bíblicas que lo respaldan. Cuando vamos pues a Jonás capítulo número 2, entonces dice la Escritura, oró Jonás a Jehová. Dice ahí su Dios, ¿desde dónde ora Jonás? Desde el vientre, dice aquí, del pez. Mi querido hermano, yo no sé si usted se quisiera poner en los zapatos de Jonás, pero si usted ha pasado en algún momento de su vida un suceso traumático, un suceso de pronto de acontecimientos fuera de los estándares, cuando se lo está llevando a cabo, cuando se lo está viviendo, si usted tiene a Dios presente, le aseguro que será lo primero que se le venga a su corazón. Dios, y una oración de pronto formulada de manera casi que instantánea. Cuando vamos a la Escritura, la primera parte o la primera expresión que se ve dentro de este pasaje bíblico en el verso 2 es que invoqué, dice ahí, en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Es evidente, mi querido hermano, que su oración conlleva también parte del desenlace, porque se estima que es él mismo quien es el autor de este libro.
¿Cómo poder asegurar de que cuando él invocaba a Dios, Dios ya le habría de responder? Bueno, puede ser un acto de fe, pero también pudo haber sido un relato ya, luego de haberlo pasado, si el testimonio escrito da aseveración de que su oración fue respondida. Pero hay algo que resaltar en esta oración, en esta primera parte. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Por qué, mi querido hermano, es necesario pasar angustias para que Dios nos oiga? O a la final entender de que qué buenas son las angustias o los problemas para acercarnos a Dios. En el libro de Oseas ya había yo dado en su debido momento este texto, pero quisiera hoy también volverlo a recordar. Venga conmigo al libro de Oseas, capítulo número 5. Acompáñeme por favor a la escritura. Al libro de Oseas, allá en el capítulo número 5, si unas cuantas páginas más atrás. Libro de Oseas, capítulo número 5. ¿Lo tiene, mi querido hermano? Oseas capítulo número 5, dice el Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y esta es la parte que quiero resaltar, sí, la última expresión del versículo. En su angustia, podría culminar la lectura, en su angustia me buscarán. En su angustia. Mi amado hermano, es común poder establecer que cuando hay necesidades extremadas, el hombre de alguna manera se acuerda y busca al Dios de los cielos. ¿Es necesario, mi amado hermano, que la angustia llegue para buscarlo? Yo creo que no. Pero el corazón del hombre tiende a tener experiencias traumáticas o dramáticas para recién, sí, reconocer que debe de acercarse a Dios. Hay otro texto también, sí, dentro, y acompáñeme por favor, sí, a ver de manera referencial también, ¿qué nos dice el Señor? Volviendo al libro de Jonás, mi querido hermano, libro de los Salmos, capítulo número 4. Mira lo que nos dice el Señor en el verso 1. Libro de los Salmos, capítulo número 4, verso número 1. Respóndeme, le dice el salmista David a su Dios, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, es decir, cuando estaba en algo que me apretaba, en algo que de alguna forma me reducía, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aún en el mismo libro de este precioso salmo, pero más adelante en el capítulo 120, también algo semejante se nos hace saber. Libro del Salmo, capítulo número 120. Mira lo que nos dice también el Señor en el versículo número 1. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua, dice ahí, fraudulenta. Esto es lo que podríamos de alguna forma rescatar de primera mano en la oración de Jonás. Hay una angustia, sí, hay a quien hay que clamar y hay quien responda. Versículo número 2 pues nos dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Dónde o cómo estaba Jonás? Verso 2 nos dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Para Jonás, mi querido hermano, el término Seol no era otra cosa más, sí, que el sepulcro o el lugar de los muertos. Si lo quisiera ver de manera pragmática, bien hubiese sido el vientre del pez, la tumba de Jonás.
Pero ¿realmente Jonás estaba con vida o estaba muerto? ¿Qué cree usted? Mi querido hermano, si no ha dudado de que Dios pudo haber hecho el milagro de que Jonás estuviese con vida, era evidente que también podría llegar a creer que así estuviese muerto y estuviese realmente en el lugar de los muertos. Igual Dios hizo un milagro de resurrección. ¿Quién nos puede sacar de esta duda? Nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor y venga conmigo. Sí, acompáñeme a uno de los evangelios y veamos qué nos dice nuestro Salvador Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. El Señor, mi querido hermano, lo primero que hace es autenticar, sí, o darle la validez a la historia de Jonás. Porque mi querido hermano, yo le aseguro que nuestro Salvador no hubiese hecho alusión de algo hipotético o algo que no se llevó a cabo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 12, cuando de alguna manera fue también confrontado por escribas y fariseos, tomó el suceso de Jonás para llevarlo al tiempo presente de su entorno. Verso 38. Mateo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, es decir, algún milagro que nos permita creer que tú eres lo que dices ser, el Hijo de Dios. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso número 40, podrías leerlo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La pregunta que sale a relucir de este testimonio es: ¿en qué condición estuvo Jesús en el vientre de la tierra? ¿Con vida o muerto? Físicamente, muerto. Mi querido hermano, Jesús hace una analogía entre lo que le aconteció a Jonás y entre lo que le habría de acontecer a él mismo. Pero vuelvo y repito, si usted desea asumir que Jonás estaba muerto, no hay problema. Si usted desea asumir que Jonás estuvo con vida, tampoco hay problema. En ambos casos, un milagro de Dios lo mantuvo y lo hizo nuevamente salir de ese lugar para ir a predicar a Nínive. Mi querido hermano, Jonás bien pudo haber estado muerto en el vientre de ese pez, pero bien pudo también estar con vida. Sea lo que usted desea apreciar, el milagro se estaba llevando a cabo. Dios oía la oración de Jonás, al igual que si nuestro Señor fue también oído desde el sepulcro y recibió la resurrección. Cuando vamos pues al libro de Jonás, mi querido hermano, cuando consideramos el versículo 2, en su última parte, Jonás estima que se encuentra en el seno del Seol, es decir, en el lugar de los muertos. Posiblemente, si este hombre murió. Clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, es decir, las corrientes marinas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mi amado hermano, es evidente que este texto bíblico, adicionalmente a lo que se nos hace saber, nos enseña cómo orar también.
Cada quien ha de orar conforme a su propio contexto de realidad. ¿Qué estaba pasando Jonás en ese momento? Los tripulantes lo habían arrojado al mar. El mar estaba embravecido e internamente, sí, Jonás fue tragado por el mar. Mi querido hermano, qué mejor, diríamos, exposición personal a la hora de orar por tu propio problema. No formules oraciones usando de pronto, sí, diríamos referencias de otros. Usa tu propio contexto, tu propia forma de vivir las cosas y transmíteselas con sinceridad al Señor, ya que a Él no lo podemos de alguna manera asombrar con palabrería, sabiendo que nuestra realidad amerita ser lo más sencillo, lo más real y lo más práctico con nuestras palabras. Si estás pasando por una situación difícil en tu vida, ora conforme a la situación que estás pasando. Mi amado hermano, Jonás fue muy práctico en su realidad y por ende en su oración. Le dijo al Señor, siento que las corrientes del mar me arrastran. Y eso era verdad. Siento que las olas han tapado y han anegado mi vida. Y eso también era verdad. ¿Qué realidad sí es la que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que deberías de hacerle saber a tu Dios? Hazle saber al detalle todos los acontecimientos que están golpeando, sí, tu ser. Dios te oirá si haces una oración, sí, con el corazón. Jonás nos dice en el verso número 3, me echaste a lo profundo, sabiendo que era Dios el que lo había hecho. En medio de los mares me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso número 4. ¿Cómo se sintió Jonás en ese momento? Léelo, por favor. Mi querido hermano, qué interesante es esta expresión de Jonás. Él sabía que sus consecuencias ante su rebeldía era lo que lo tenía, sí, prácticamente al borde de la muerte, o en la muerte misma. Pero también él reconocía que su esperanza en Dios estaba por encima de cualquier sentencia. Él reconocía en su oración que más allá del castigo que había venido sobre él, aún vería, ¿qué cosa dice la Escritura? Aún vería su santo templo como una promesa de vida eterna. Las aguas, dice el verso 5, me rodearon hasta el alma. Rodéme, dice aquí, el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos o echó llave sobre mí para siempre. ¿Qué podríamos concluir hasta ese momento en la oración de Jonás? Que Jonás había muerto. Mi querido hermano, ¿Dios podrá oír a los muertos? Sí. ¿Podrá hacer algo con ellos? Bueno, mi querido hermano, bíblicamente, la Biblia ha establecido que luego de que el hombre se haya pasado por esta vida, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto, el juicio. En el caso de Jonás, mi querido hermano, algo, sí, diríamos, muy especial ocurrió. Si Jonás murió y Dios le permitió tener una segunda oportunidad, no te confundas. Esto fue un suceso, sí, de manera muy particular. No con esto podríamos llegar a decir que el hombre va a obtener oportunidades después de la muerte. Entendemos por la Escritura, mi querido hermano, sí, que si bien es cierto, Dios usó a muchos que habían pasado el umbral de la muerte, los utilizó solamente para sucesos muy especiales. Por ejemplo, cuando uno va al monte de la transfiguración, podrá considerar que Jesús hizo salir del Seol en sí para poder dar una enseñanza a sus discípulos, haciendo aparecer en ese monte, sí, tanto a Moisés como también a Elías, en cuyo caso ambos ya habían muerto hace cientos de años atrás.
Pero lo hizo aparecer, mi querido hermano, no para que se mantuviesen con vida, sino que para que simplemente pudiesen ser ellos, hablando de sus discípulos, testigos de que Jesús habría de predominar sobre la ley, sobre los mandamientos y sobre cualquier profecía. A él ahora era la referencia a seguir. Si bien es cierto, también muchos hombres resucitaron después de la muerte, hablando de Lázaro, hablando también de aquellos hombres que se levantaron de los sepulcros, luego de que Jesús fue muerto en la cruz, todos volvieron luego a morir. Mi querido hermano, Jonás experimentó un prototipo, diríamos así, de resurrección, tipificando a Cristo mismo, pero Jonás volvería a morir también. Mi querido hermano, es mejor tener la esperanza en vida. Es mejor decidir en vida seguir y servir a Cristo Jesús. Porque luego de la muerte, el libro de Eclesiastés nos dice que ya no hay esperanza alguna. Cuando vamos pues al libro de Jonás, capítulo número 2, verso número 7, el Señor nos anuncia diciendo: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Pregunto, ¿la necesidad te hace acordar de Dios? ¿La angustia te hace acordar de Dios? Mi querido hermano, hay gente que bien podría considerarse insensible, aún a través de las desgracias. Saben que hay un Dios, pero no hacen el intento de buscarlo. Saben que sí, en Dios pueden tener una respuesta a su necesidad, pero ni aún sabiéndolo, sí hacen el intento de buscarlo. Mi querido hermano, sí, y amigo que me escuchas aún también a la distancia, ¿qué estás esperando para acercarte a ese Dios? Él no desea nuestro mal, por el contrario, Él solo quiere hacernos el bien. ¿Por qué esperar la angustia, la necesidad y el duro trato de la vida para poder mirar, sí, hacia su santo templo? Dice la Escritura en el verso número 7, recuérdalo mi querido hermano, sí, hablando Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y esto era cierto. Porque cuando Jonás recibió el mandato de Dios para ir hacia Nínive, él prácticamente decide no considerar a Dios en su vida. Él formula un viaje, paga su pasaje con su propio dinero y lo hace yendo a un lugar prácticamente de extremo a extremo a donde se lo estaba enviando. En el verso 7 me sigue mencionando, y mi oración llegó hasta ti. Nuevamente nos hace ver esto en su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, dice aquí, ¿qué cosa, mi querido hermano? Su misericordia, dice ahí, abandonan. Mi amado hermano, ¿qué realidad o qué enseñanza encierra este precioso tiempo de oración de Jonás? Mira lo que nos dice: los que siguen vanidades ilusorias. ¿Qué es una ilusión? ¿Qué es la vanidad? Sino aquello que hoy se tiene y mañana ya no está. Lo vano es lo que no posee valor. Lo vano es lo que aquello, diríamos así, hoy puede ser que tenga algo de interés para ti y mañana ya no tiene valor. Lo ilusorio es lo que se ve simplemente como la neblina. Una ilusión es algo, mi amado hermano, que simplemente apantalla, por así decirlo, sí, de algo importante, pero cuando te acercas a él, te das cuenta que no tiene fundamento, que es algo sin sentido, que podríamos decir es algo fofo, hueco. Esto, mi querido hermano, los hombres de este mundo en eso confían. Confían en las vanidades del mundo. Confían en las ilusiones que el mundo les hace ver como un espejismo. Pero todo es, mi querido hermano, que lo experimentan y lo alcanzan y se dan cuenta que ahí no estaba la felicidad. Se dan cuenta que ahí el goce o la alegría fue momentánea.
Pero algo pasa en ese suceso, que cuando los hombres se dejan de alguna manera embrujar o cautivar por esas vanidades, se olvidan ¿de quién? Se olvidan de Dios. Se olvidan de sus misericordias, se olvidan de que ha sido Dios, aún en su descarrío, quien les sigue dando la vida, quien les sigue dando la fortaleza, quien los sigue cuidando, quien los sigue proveyendo. No consideran estas cosas tan grandes de Dios en sus vidas, sí, olvidadas de su Creador. Mi amado hermano, dice pues la Escritura en el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, hace lo que a la verdad muchas veces, mi querido hermano, si nosotros también hacemos en tiempo de crisis. Promesas y juramentos cuando nos vemos, mi amado hermano, apretados en alguna situación. Mira en el verso 9 lo que se nos dice. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré, nos dice ahí, ¿qué cosa, mi querido hermano? Te ofreceré sacrificio. Aún más nos dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esto, mi amado hermano, siempre ha sido una recurrencia en el hombre. ¿Qué cosa? Hacer promesas cuando nos va mal en la vida. El problema de las promesas que se le hacen a Dios no son en sí mismos las promesas, sino el llegarlas a cumplir. Hay muchos casos en la palabra que nos da referencia a hombres que se vieron en algún momento de su vida golpeados, si diríamos por las desgracias, y no tardaron en hacer juramentos a Dios, pero luego también se olvidaron. Si me acompaña de primera mano, mira lo que nos dice el Señor. Por ejemplo, allá en el libro del Génesis. Ven conmigo a la Escritura, por favor. En el libro del Génesis, en el capítulo, por ejemplo, número 31. Ven conmigo a la Escritura, por favor. Génesis, capítulo número 31. ¿Lo tiene? Cuando Dios aparece a un patriarca llamado Jacob, o llamado Israel, porque luego fue cambiado su nombre, Dios tiene que hacerle acuerdo, sí, de un voto, de un juramento, de una promesa que este hombre años atrás había hecho. Verso 13, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Yo soy, le dice, el Dios de Betel, sí, que considerado como significado es casa de Dios. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y esto había sido 20 años atrás, y donde me hiciste, ¿qué dice la Escritura? Donde me hiciste un voto, una promesa, un juramento. Y donde dice aquí, sí, más adelante, levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Qué es lo que había acontecido? Sí, mi amado hermano Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, porque éste había prometido en su corazón matarle, siendo Jacob el que había engañado a su hermano, haciéndose pasar por él para obtener la bendición de su padre Isaac, sí, y recibir la primogenitura. Esaú, al verse engañado por su hermano, dice en su corazón y a los suyos, cuando mi padre muera, seguro le quitaré la vida a mi hermano también. La madre, escuchando esta situación y no queriendo que la desgracia sea mayor, le hace saber a Jacob que es mejor que busque mejores días yendo a vivir en la casa de un pariente, en la casa de su tío Labán.
En el caminar Jacob va completamente solo y en su angustia y en su tristeza, en una noche se acuesta y Dios le hace soñar algo maravilloso. Le hace ver que los cielos están abiertos y que hay una escalera donde suben ángeles y descienden ángeles y Dios le da una palabra diciéndole que él lo habría de llevar y él lo habría de retornar. Mi amado hermano, cuando se levanta Jacob, hace lo que hace toda persona en angustia. Y le dice, Señor, si haces lo que tú me has dicho, yo seguro no solamente volveré y te serviré, sino que aún daré los diezmos de todo. Acompáñeme por favor, Génesis capítulo 28. Ese fue su juramento, porque se sentía angustiado. Si viene conmigo por favor, mira lo que nos dice el Señor. Verso número 20 del capítulo 28. ¿Lo tienes? Versículo número 20 en adelante. Dice la palabra del Señor. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, ¿qué dice? El diezmo daré para ti. 20 años pasan. Y Dios le dice, Jacob, acuérdate del juramento que hiciste. ¿Cuántos años? 20 años. Él ya tenía esposas, tenía hijos y había sido engrandecido grandemente por el Señor. La pregunta es, ¿Dios se olvidó del juramento? No. ¿Los hombres se olvidan de los juramentos que hacen? Sí. En la angustia, ¿qué hizo Jonás? Hizo un juramento. Recuerda lo que dice la Biblia, mi querido hermano. Sí, volviendo a Jonás en la parte ya casi final de su oración, él les dice en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Ahora sí, Señor, ahora que me han detectado cáncer, ahora sí que voy a ir al culto. Ahora que he perdido o está en agonía mi hijo, ahora sí voy a servirte. Voy a ser ese hombre o esa mujer que tú tanto esperas de mí. ¿Cuánta gente no ha recibido milagros extraordinarios? Y ellos, a su vez, sí, han comprometido y ligado su alma para poder establecer un compromiso especial con Dios. Me recuerdo aquí mismo, mi amado hermano, una niña estaba prácticamente desahuciada. Su vientre había crecido de una manera exorbitante, mi querido hermano. Sí, haciendo los análisis respectivos, un tumor había abarcado su estómago, su hígado, sus riñones. Sí, tenía todo su vientre inflamado. Los médicos, sí, por el tiempo, la premura de esta criatura, no podían hacer absolutamente nada. Los padres desesperados, mi querido hermano, venían a la iglesia o tenían cierta frecuencia de venir. Y ellos, mi amado hermano, sí, buscando obviamente en ese tiempo de necesidad, buscando en su angustia, comenzaron a clamar a Dios. La iglesia comenzó a clamar a Dios. Nosotros estuvimos en más de una oportunidad haciendo las visitas, sí, llevando una palabra de aliento. Y ellos, mi amado hermano, sí, buscando y buscando, Dios les responde. En un solo día, la niña, mi amado hermano, comienza así a empaparse de orine. En un solo día, los pañales salían, mi amado hermano, sí, uno tras de otro, litros de litros de litros de líquido. Y la niña en una amanecida recibe sanidad de Dios. Sí, el tumor era como una pelota de índoro. Mi querido hermano,
Los médicos asombrados hacían los análisis. La madre me cuenta, hermano, si fui simplemente a retirar los exámenes de mi hija que le habían hecho la noche anterior y le dijeron, ¿dónde están mis exámenes? Dice, tenga, aquí está, pero aquí dice que es negativo, estos no son míos. No, señora, ese es el examen de su hija. Es imposible si mi hija tiene cáncer, tiene un tumor maligno. Vuelven a hacer los análisis y la niña ahora estaba totalmente sana. Lo primero que hizo el padre de la niña, me recuerdo tanto, en un ayuno, sí, vino y dijo, hermanos, mi vida de aquí en adelante quedará consagrada a Dios. Hizo más de un juramento, hasta la fecha lo veo. Tus votos, tus promesas en las necesidades son oídas por Dios. ¿Qué tan fiel eres en cumplirlas? ¿Qué tan ligado estás en Dios por las necesidades? Tú clamas a Dios en tu angustia, Dios responde en tu angustia también. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios no se reserva los milagros, te los quiere brindar. ¿Qué tan dispuesto estás tú en honrar esos milagros? Mi querido amigo y hermano, Dios es serio. Dios no es un muñeco que tú puedas manipular. Dios es tu creador y tú su creación. Amados hermanos, servimos a un Dios real. Si has prometido o estás comprometido con Dios por medio de alguna necesidad de la cual Dios ya te ha librado, cumple a Dios tus promesas. No esperes, ser considerado como una persona necia y fatua que simplemente dice las palabras por decir y no le da peso a sus compromisos para con su Dios. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, es lo que se realza en este verso. Yo con voz de alabanza te ofreceré. No lo podía hacer en ese momento, ¿verdad? No lo podía hacer. ¿Dónde estaba Jonás? O si en el sepulcro, o si en el vientre de ese pez. Pero algo había así establecido para Dios. Voy a ofrecer sacrificio. Es que a la verdad, mi amado hermano, no es cosa sencilla y fácil mantenerse en el camino del Señor. Hay que luchar, hay que esforzarse, hay que cada día pelear una batalla, pero hay que salir también vencedores en Cristo Jesús. Estos votos, mi amado hermano, de los cuales Jonás habrá de proclamar, dirá, pagaré lo que prometí. ¿Quién lo ligó a Jonás? ¿Acaso Dios le estaba diciendo, a ver, ¿qué me ofreces para sacarte? No hay nada que el hombre pueda darle. No hay nada que el hombre pueda retribuirle a Dios por las misericordias que Él nos derrama. Mi amado hermano, hay algo adicional que debes de tú considerar cuando te comprometes con tu Dios. Para ello, por favor, te invito que vengas conmigo a la Biblia. Y mira lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Ven conmigo, mi querido hermano. En el libro de Deuteronomio. Cuando vamos, al capítulo número 23. Deuteronomio capítulo 23. ¿Lo tienes? Verso número 21. Dios nos hace énfasis en lo siguiente. Cuando haces voto, entiéndelo como juramento o promesa, no como sufragio. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, ¿qué es lo primero que Dios te hace recordar? 20 años habían pasado con Jacob. ¿Cuántos años estás esperando tú en cumplir esas promesas? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes. Ojo,
no tardes en qué. Señor, si me sacas de esta crisis financiera, voy a ser el mejor diezmador de la iglesia. ¿Verdad? ¿Cuántos han hecho voto así? Ahora sí, Señor, voy a ser fiel con mis ofrendas y mis diezmos. Todo es que me des trabajo. Todo es que me proveas. Todo es que abras la puerta del cielo y tu bendición sea derramada en mi vida. Más se tarda él en orar que Dios en responder. Y plin, el milagro. Empleo. Y cuando cobra su primer cheque dice, a ver, tanto. Saca las facturas por pagar. Tanto, dice así. Primero saca la luz, el agua, el celular, el plan, el internet. Suma y luego resta. Y después le sale en rojo. Dice, Señor, yo te hice una promesa. El otro mes te doy. ¿Cuántos habemos acá así? Hay quienes tienen a Dios en sus vidas, menos en sus bolsillos. Amén. Ya metí el dedo en la llaga, ¿ya vio? Amado hermano, cuando haces voto a Jehová, no tardes en pagarlo, porque ciertamente, no el pastor, ni la iglesia, ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. ¿Y qué pasa si no incumples el juramento? ¿Quién se ligó con tu boca? ¿Dios te obligó? No, tú solito te obligaste. Y te será pecado en ti. ¿Me estás entendiendo? Una promesa no cumplida a Dios es un pecado atribuido a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque aún hasta en los mandamientos Dios así lo ha establecido. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a aquel que tomare su nombre en vano. ¿Y qué es lo vano sino aquello que no se puede llegar a cumplir? Señor, si tal cosa voy a orar, si tal cosa voy a buscarte, si tal cosa voy a ir a tus atrios, si tal cosa voy a salir a evangelizar, si tal cosa voy a intensificar mi búsqueda, mi oración, mi lectura, si lo haces, y cuando Dios lo hace, las palabras que se prometieron se desvanecieron. Pecado no sería si incumplimos lo prometido. ¿Me está entendiendo, mi amada iglesia? Aún más nos dice en el verso 22, mas cuando te abstengas en prometer, es decir, si no lo haces, no hay problema, porque Dios no es mercader para andar transando milagros. Amén. Dios no está promocionándose y diciendo, a ver, los que tienen algo para darme por el milagro que se acerquen, eso hacen los pares de sufrir. ¿Verdad que es así? A ver, los que quieren ser sanados, aquí está la agüita del Jordán. Y lo sacaron de la llave. Venga. Las piedras de Israel y fueron a la cantera. La cruz de Cristo, oiga, yo no sé en qué cruz lo habrán crucificado, pero han sacado leña como para construir una mansión, pero es la cruz de Cristo, una astilla de madera. La raza de Sarón fueron al cementerio a coger rocío muerto. Y la gente paga por esto. Y se engaña por esto. Les dicen que hay que parar de sufrir, mientras la Biblia a mí me enseña que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. Allá dejan gallinas, dejan heredades, venden negocio para un milagro. Mi Cristo solo quiere tu corazón, nada más. Pagaré, le decía, recuerda, Jonás sus votos. Cuando retomamos, mi amado hermano, el libro de Jonás, Jonás termina su oración haciendo mención que va a cumplir una promesa.
va a alabarlo y ofrecerle sacrificio y pagará lo que ha prometido, porque ha reconocido, dice el verso 9, que la salvación es de Jehová. Verso 10, ¿podrías leerlo a coro conmigo? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué le acontecerá a Jonás? ¿Pagará sus votos? ¿Cumplirá lo que prometió? Este desenlace lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo el próximo domingo. Si el Señor habló a tu corazón, bien se lo puedes agradecer dándole una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos a Dios y en función de la enseñanza formulemos una oración pertinente. Señor, tu palabra nos enseña que cuando nos acerquemos a tu casa, nos acerquemos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Los votos o los juramentos que a la larga nosotros mismos los terminamos.